Bueno, bendiciones para todos, un saludo muy especial para todos los suscriptores y todos los amigos del canal. Comparta la enseñanza con alguien que le pueda ser de bendición. Dele like a la campanita para que le llegue nuestro contenido si así usted lo quiere. Regálenos un like, con eso nos ayuda mucho. Y bendiciones para toda la familia donde quiera que nos vean. Quiero compartir hoy nuevamente sobre el nuevo pacto. ¿Por qué hablo tanto del nuevo pacto? Porque el nuevo pacto es el cumplimiento de las promesas. Es el cumplimiento de las profecías anunciadas a través de los profetas. De todos los profetas hablaron del tiempo que estamos viviendo nosotros hoy. Le voy a leer una porción y a partir de ahí vamos a basar la enseñanza. Le invito a abrir en su Biblia, si la tiene, en la primera carta del apóstol Pedro. Recuerde que Pedro fue a quien el Señor dijo: a ti te daré las llaves del reino. Entonces este tenía la autoridad moral para abrir la llave con la llave, abrirle a los judíos, abrirle a los gentiles, a los samaritanos. En todo esto estuvo él involucrado. Después explicaré cuáles son las llaves, porque no son unas llaves literales. Primera de Pedro capítulo 1, y voy a leer del verso 10 en adelante. Primera de Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, esto que estamos viviendo hoy fue anunciado por los profetas. Ellos inquirieron e indagaron acerca de esta salvación. Primera de Pedro 1:10, dice el verso 11, dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. En los profetas estaba el Espíritu de Cristo y ellos, como decían: vive Jehová en cuya presencia estoy. Váyase dando una idea de cuál es el Espíritu de Cristo entonces. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos, los profetas, anunciaron esto, estaban indagando a ver en quién se iba a cumplir esto. Dice el verso 12: a estos se les reveló, se les mostró, se les enseñó que no para sí mismos, sino para nosotros, para usted y para mí, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Escuche esto. Ellos indagaron, los profetas, indagaron diligentemente, escudriñando. Dice, ¿qué persona y qué tiempo era para el cumplimiento? ¿Qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Quiere decir que los profetas anunciaron los sufrimientos de Cristo. De ejemplo, Isaías 53, quien ha creído nuestro anuncio, sobre quien se ha derramado la gracia de Jehová, etcétera, etcétera. Más el herido fue por usted. Está anunciando los sufrimientos del Mesías, ¿sí? Está anunciando también las glorias que vendrían, las promesas que se cumplirían en ese tiempo. Y ellos indagaron, según Pedro lo dice, Primera de Pedro 1:12, ahora dice: a estos, es decir, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, para usted y para mí, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan mirar el cumplimiento de esas profecías, porque los ángeles quizá fueron testigos mudos, por cierto, de las profecías de los profetas, porque los ángeles de Dios siempre han estado vigilando la obra de Dios desde el comienzo hasta el final. Los ángeles han estado involucrados en todo esto y ellos fueron testigos de todo esto. Y ellos anhelan mirar estas cosas, el cumplimiento de las profecías. A Pedro le fue revelado por el Espíritu Santo que los profetas estaban indagando
mirando a ver qué persona, todas esas maravillas, ¿dónde se van a cumplir? Porque ellos profetizaron, pero no lo vivieron, ¿sí? Ellos sufrieron agonías, torturas, cárceles, persecuciones por profetizar estas bendiciones que eran para nosotros. Ni siquiera era para ellos, dice que era para nosotros. No para sí mismos, sino para nosotros. Estaban anunciando esto. Cosas inclusive que anhelan mirar los ángeles. O sea que el cumplimiento de lo que allá se dijo, el cumplimiento está en el tiempo en que estamos viviendo hoy. Es a lo que yo le he llamado, o se le llama, la verdad presente. La verdad que se habló allá se hizo presente hoy. El reino anunciado allá se cumple hoy. O sea, estamos en ese reino espiritual del Mesías cuando Cristo vino y fue apresado para ser castigado y todo eso, hablando con el que lo iba a mandar torturar o azotar, Poncio Pilato. Él le dice: luego eres tú rey. Y el Señor le dice: para esto he nacido. Sí, o sea, tú eres rey. Pues obvio que era rey, pero no lo conocieron. Descendiente del rey David, por supuesto, el rey, el cumplimiento de las profecías en el escalafón del reinado de David se cumplía en Cristo. ¿Por qué usted cree que cuando él iba por las calles le decían: Jesús, hijo de David? ¿Por qué le decían? Porque era descendiente de David. Usted no va a notar a Jesús relacionándose con Abraham, porque Abraham no fue rey, él no gobernó naciones. En cambio, David era rey. Por eso Jesús se identifica con David y la gente lo señala como la descendencia de David, en otras palabras, el rey que ha nacido. Es por eso que en su cruz lleva un letrero, no fue una equivocación, ¿sí? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ellos no querían que llevara ese letrero y le dijeron a Pilato: no, ¿por qué le escribes eso? Quítale eso, él no es rey nuestro. Cuando Pilato le iba a crucificar: mire, le voy a crucificar a su rey. O sea, eso era del cielo, era el cumplimiento de la palabra. ¿Por qué cree que Pilato quería librarlo? Pilato sabía que era un rey que iba a crucificar a un heredero, a la corona de la descendencia de David. Y por eso se lavó las manos. Pero el pueblo lo obligó. ¿Por qué cree que Pilato sacó a un malhechor? Le dijo: mire, yo siempre le suelto un malhechor, dando a entenderles a ellos: ¿por qué no lo sacan libre? Yo siempre suelto un malhechor. Pero ellos, ¿qué dijeron? No, suéltanos a Barrabás. Y Barrabás era un homicida, un revoltoso. Jesús no había hecho nada. Lo único que había hecho era sanar los enfermos. Se había cumplido en él todas las profecías, sanando enfermos, dándole vista a los ciegos, los paralíticos andaban, etc. Todo el cumplimiento de las escrituras proféticas estaban en él. Ese fue el celo de ellos. Ahora, afortunadamente no lo pudo librar, porque si lo hubiera librado, entonces ¿cómo estuviéramos nosotros si nuestra salvación fue a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario? Ahora, entonces esto es lo que indagan los profetas, que no era para ellos esas profecías, toda esa hermosura que ellos hablaban no era para ellos, era para nosotros, a quienes han alcanzado. Vuelvo y le leo el texto, escuches que es muy hermoso. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Cuál? La que tenemos hoy. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en esos profetas cuando profetizaban, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, esos sufrimientos no eran en vano, venían glorias detrás de esos sufrimientos. Detrás del sufrimiento de Cristo viene la salvación nuestra. Detrás de los dolores y los azotes venía la sanidad para nuestra alma. Es decir, cada cosa que él sufrió, lo sufrió a favor nuestro. El verso 12 dice: a estos, es decir, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio. ¿Quiénes han predicado? Desde los apóstoles, todos nosotros que hemos estado predicando, les anunciamos las cosas de cumplimiento de las escrituras.
El nuevo pacto o el Nuevo Testamento es el cumplimiento del antiguo. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del antiguo. Por eso no se puede desechar el antiguo. No lo desechamos nunca. Lo leemos porque al leerlo entendemos que eso iba a tener cumplimiento en el nuevo. El nuevo es el cumplimiento de todo. Usted no puede leer el nuevo sin mirar que tiene una cita bíblica que lo lleva al antiguo, donde es por eso que el escritor, por ejemplo, Mateo, cuando escribe dice, mas esto es lo dicho por el profeta cuando dijo, porque es el cumplimiento. Cuando Jesús se para a leer el libro del profeta Isaías, eso tiene cumplimiento en una profecía. Todas las profecías dadas por Isaías se cumplieron en el tiempo del Mesías, en el tiempo de Cristo. Todo lo que se hacía estaba dando cumplimiento al antiguo pacto, porque allá estaba expresado en sombra, tipo y figura de lo que había de venir. Eso es lo que yo siempre hablo. Dejo por acá y seguimos más adelante. Bendiciones para todos. Los amo en el amor del Señor.